En el sistema RRB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy. Saludos a todos mis amigos de Radio Nacional de Venezuela que están oyendo esta emisora. Un saludo desde las montañas trujillanas de parte de Ubaldo García en el programa Cabalgando hacia Carabobo. Estamos de nuevo entonces en la tertulia de los lunes y los miércoles y algunos otros días en este repaso de nuestra historia del cual siempre estaremos orgullosos. Nuestra historia de América, la lucha contra el Imperio Español. Una lucha desigual, pero que con mucho tesón, poco a poco, con muchos sacrificios de los hombres y de las mujeres, logramos, por último, en Ayacucho se logró el triunfo, y nada más y nada menos que le correspondió a un muchacho nuestro, Antonio José de Sucre. Tenía 29 años y ya fue capaz de vencer al virrey y a los generales que venían de Europa, que tenían recursos, que eran arrogantes. Bien, de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Voy a tratar de hacer una panorámica muy amplia de las actividades del llamado libertador de argentino, José de San Martín, que estuvo en el Perú, y después las actividades del general Sucre y después del Libertador, porque con esto lo que quiero es hacer algunas aclaratorias, que la gente nuestra que oye el programa tenga claridad de cómo ocurrieron las cosas, porque de la campaña del sur, o mejor dicho, de la campaña del Perú, Bolívar decía la campaña de los hijos del sol, de la tierra de los hijos del sol. De esa campaña poco sabemos, no nos han contado las causas, no nos han explicado en las aulas los detalles de unos avances tan interesantes. Una pregunta que uno se hace: ¿por qué un hombre como el Libertador fue tan lejos a pelear contra los españoles tan lejos? Pues bien, era la visión integracionista que tenía el genio nuestro, el caraqueño. Era un hombre con un pensamiento muy adelantado, definitivamente. Pues bien, en un principio todo el mundo por allí hay mucha mentira, mucha intriga con esto, porque los peruanos, definitivamente la aristocracia peruana cambió la historia y tuvieron mucho tiempo, todos estos años, 100, 200 años, para imponer lo que quisieron en las escuelas, en los liceos. Esa aristocracia no le interesaba, ni le interesa a un hombre con un pensamiento como Bolívar o como Sucre. Entonces simplemente lo opacaron y elevaron al argentino, y ellos allá celebran un día de la independencia. No sé, uno no puede meterse en la familia de los demás, pero ellos celebran el día de la independencia el 28 de julio, que es un día que San Martín declaró la independencia sin tenerla. Y nunca la tuvo, porque nunca luchó. De eso voy a detallar algunas cosas. Digo yo, o si decimos los que analizamos un poco los documentos históricos, que la independencia ya debería ser el 9 de diciembre, día de Ayacucho. Ese es el día que realmente se le dio un golpe decisivo al poder español. Pero bueno, ellos siguen negando a las acciones de Bolívar, y hoy en día hay un ataque muy fuerte por las redes, se escriben en los periódicos barbaridades, se ataca muy duro a Bolívar, y es una cosa que no se puede entender muchas veces, porque
tenemos la obra, tenemos los documentos del Libertador, tenemos el acontecimiento comprobado. Entonces, por eso podemos hablar. Bien, una de las cosas que se ha dicho siempre, es que el Libertador fue a Perú por la ambición, y que Bolívar quería era adueñarse de toda la América, y que quería era coronarse como rey, y que sus ambiciones no tenían límite, y que por eso fue hasta allá. Miren, la verdad es que Bolívar fue al Perú porque lo mandaron a buscar, porque le rogaron, porque enviaron emisarios, ¿ya? El Perú era un virreinato muy importante en ese Mar del Sur. Entonces también los chilenos y los argentinos, después de que logran su independencia, en un par de batallas allá importantes, ellos envían una gran expedición y nombran a José de San Martín para que venga al Perú. José de San Martín trae unos 4.500, 5.000 hombres y llega a un poblado, a un puerto que se llama Paracas. Llega el 8 de septiembre de 1820. Veamos las cuentas. 8 de septiembre de 1820. Él envía una comisión, unos batallones a la sierra, con un general que es de apellido Arenales, que era muy buen militar, un hombre con mucha categoría, que fue y le dio la guerra a los españoles en la sierra, que era donde estaban las poblaciones más grandes, más importantes. Recordemos que el Alto Perú era una mina de plata para mantener las élites en España. Y recordemos también que el Cusco, como ciudad imperial, fue de lo más importante también. Era donde estaba el poder de los incas en un tiempo, y después los españoles se adueñaron de aquello. Dicen que el gran templo del sol fue destruido allá en el Cusco, y que levantaron la catedral que hoy existe sobre las piedras, sobre los muros, sobre las calzadas que admiraban a los españoles, porque era imposible que una civilización como esa moviera las grandes masas de roca milimétricamente acomodadas. Eso siempre fue y sigue siendo un gran misterio. Pues bien, San Martín digamos está de septiembre del año 20, y en el año 21 él se acerca a Lima y solicita una conversa. Él solicita un armisticio con los españoles. Y aquí es una de las cosas más, ¿qué palabra pudiéramos decir? Más increíbles, tal vez, porque un hombre como San Martín, que traía una cantidad de armas y de hombres, nunca dio pelea. Él fue un hombre de poco pleito. Él fue un hombre de conversas, de pactos. ¿Por qué? Porque pues ya traía un cuadernito preparado de las logias masónicas, dicen así, y también era un hombre que creía en la monarquía. Él aspiraba a que se estableciera un reino con un príncipe europeo en las zonas del Perú. A eso llamaban independencia. Y ahí es donde yo quiero que los oyentes se den cuenta de lo que era esa libertad. Esa libertad o esa independencia era sin el pueblo. Esa independencia era solo con las aristocracias, de espalda al mestizaje y de espalda a la gran masa de pueblo indígena. Ese era un plan. Bueno, San Martín decía que ese tenía que ser así porque una república no se podía establecer de un día para otro, porque eso tenía que llevar una calma. Es cuando uno recuerda al Libertador cuando dijo, muy empezando la independencia, cuando dijo 300 años de calma no bastan. Todavía están pidiendo más calma. Pongamos sin temor en la piedra fundamental de la libertad. Ese fue el golpe, el choque, digamos, más grande de lo que pasó en Guayaquil. Pero sigamos en el cronograma.
después de que el llamado San Martín se reúne con el virrey, se reunieron en una vieja finca un poco más al sur de Lima, que se llama Hacienda Punchauca. En Punchauca se reunieron los españoles y los revolucionarios chilenos y argentinos el 4 de mayo de 1821. Y llegó la Serna, el virrey, La Pezuela, el virrey de La Pezuela, que fue después derrocado por la Serna, porque ellos también se peleaban entre ellos. Resulta que se reunió el virrey con San Martín. Estuvieron 2 días en conversaciones y de allí no se sabe mucho qué pasó. Lo que sí se sabe es que como una semana después de esa reunión, los españoles abandonaron Lima, la capital, y de inmediato las fuerzas de San Martín entraron a la ciudad sin combatir. Eso es importante que se sepa. San Martín no dio un solo combate, ni uno solo, en el Perú. Tampoco se fue a la sierra. Él se quedó todo el tiempo en la costa, ahí en Lima, y en la fortaleza del Callao, que es una construcción gigantesca militar para darle resistencia a la ciudad, para defender la ciudad. Allí hay un río importante que desemboca en el mar, que ese es el Océano Pacífico, pero que entonces en los documentos aparece como Mar del Sur. Y prácticamente, San Martín entra a la ciudad y a los días, el 28 de julio, declara la independencia, de 1821. Declara la independencia. En julio de 21, porque él llega en el 20. Está allí y también se declara protector. Entonces ya a él no lo llaman libertador ni lo llaman general, sino el protector. Repito, no dio combates hasta que supo que... ahí hay un hecho bastante interesante, que era que había un batallón que se llamó el Batallón Numancia, que eran unos 1000 hombres que estaban en Lima y que eran venezolanos. ¿Cómo es esto? Pues sepan ustedes, mis amigos, que desde los tiempos un poco antes de Morillo, cuando se da la batalla de Araure aquí en Venezuela, hubo unos españoles de apellido Llanes que organizó un batallón de venezolanos, de muchachos, que le pusieron el batallón Numancia. El término Numancia significa de altísima resistencia. Numancia es una población de España que casi prácticamente se sometió a la muerte antes de entregarse. Es decir, una resistencia muy grande. El batallón Numancia se formó en Barinas, estuvo en combate en Araure, y después Morillo lo llamó a Bogotá y se fueron a Bogotá, y después de Bogotá lo mandaron al sur, a Popayán, y desde Popayán lo pidió el virrey de México, del Perú, y avanzaron por todos los territorios de lo que hoy es Ecuador, cruzaron la frontera del Ecuador en Machala y avanzaron sobre el territorio peruano y llegaron a Lima. De esos 1000 hombres, unos 750 u 800 eran venezolanos. Y esos hombres, cuando llegó San Martín, decidieron cambiar de bando y saltaron a Taranquera y se sumaron a San Martín, porque ellos estaban con el virrey. Eso fue bien importante porque le dio mucha fuerza a San Martín en ese momento, porque el batallón Numancia ya tenía de haberse formado unos 5 o 6 años y eran hombres selectos, de mucha altísima resistencia, élite militarmente llamados, que eran veteranos y expertos, y de tal manera que se suman ahora a los patriotas. Pero San Martín no hace un gobierno como lo esperaban los peruanos, la aristocracia peruana, la iglesia peruana. Ellos no querían ninguna libertad, ellos lo que querían era seguir siendo súbditos del rey. Y entonces no hay entendimiento hasta que el Libertador avanza sobre Guayaquil, ya cuando se habían dado la batalla de Pichincha y de Bomboná. Entonces San Martín le propone una reunión a Bolívar y entonces se van y se encuentran
en julio de 1822 en Guayaquil. Llega San Martín a Guayaquil, el Libertador ya se encuentra allí. El Libertador siempre pensó y propuso que Guayaquil y Quito se sumaran a Colombia la Grande, la Gran República, y que entonces de esa forma redondear a Colombia, decía. Bueno, el Libertador llegó con más tiempo que San Martín, y cuando San Martín llegó, él lo recibió en el puerto, y cuando se bajó del barco le dijo: bienvenido a esta nuestra casa, bienvenido a Colombia. Entonces ya, porque era que los peruanos querían anexarse a Guayaquil. De tal manera que allí en ese encuentro hay un choque de intereses, ¿sí? Así es. Por un lado, un hombre aristocrático, educado en Europa, que aspiraba a un príncipe europeo como San Martín, y un hombre radicalmente republicano que desde un principio, desde esos tiempos de 1810, se había anexado, se había sumado a la república que era la inclusión de todo el pueblo, la distribución de las tierras, la inclusión en la instrucción para toda la población, para los negros, para los blancos, acabar por supuesto, acabar con la esclavitud, distribuir las tierras, ya lo dije. Bueno, esto era una idea de la república que era un avance muy grande en el pensamiento de los clásicos europeos, entre ellos Rousseau y Montesquieu, que con el espíritu de las leyes planteó la existencia de los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que en nuestro Libertador, en una avanzada de su pensamiento, incluso incluyó uno más, el poder moral. Él habló del poder electoral y del poder moral para generar las virtudes necesarias. Por supuesto que esto era el pensamiento del Libertador era contrario a los intereses oligárquicos, y eso tuvo mucha resistencia. Lo que pasa es que el Libertador era un hombre de mucho poder, de avanzada. Se puede decir allí, dicen los estudiosos, que San Martín salió derrotado, si es que pudiéramos pensar que fue una batalla, que salió derrotado por cuanto Bolívar también venía con un ejército. Ellos decían que era un ejército de negros, porque en esos territorios los hombres de color o los indígenas no ascendían en los ejércitos. En cambio, en el ejército patriota, el ejército republicano llevaba hombres de color de piel morena que eran generales y eran coroneles. No era una limitante. Entonces, que hasta cierto punto San Martín dijo que no, que él se retiraba y que él le quería dejar el campo a Bolívar. Eso tampoco es así. Eso no es así, porque estamos en julio de 1822. Cuando San Martín llega a Lima de regreso, ha ocurrido un golpe de Estado contra sus ministros. Él sufre una decepción doble, porque el pueblo aristocrático, las fuerzas vivas de los comerciantes de Lima, los que se consideraban dueños de todo, se habían alzado y habían derrocado a aquel ministro Monteagudo. Entonces es cuando Santander dice: no, me voy a organizar un congreso y les dejo el poder en manos del Congreso. Y entonces San Martín se retira en septiembre de 1822. Septiembre. Bolívar llega al Perú al año siguiente, es decir, por septiembre también, pero de 1823. Primero manda a Sucre, que era el hombre exitoso, ¿no? Que era el guerrero que venía de Pichincha y de hacer una campaña prácticamente solo, un hombre muy joven. Él, repito, a él vienen a buscarlo, le envían emisarios del Congreso de Lima, del Congreso peruano, para que vaya a terminar la guerra, porque no se había hecho nada. El territorio peruano estaba en manos del poder español en un 80%. No tenían más que a Lima.
y el Callao que sí que lo tenían en poder, en las fortalezas como tal, porque se le habían entregado también a San Martín. Entonces no se había logrado el avanzar, no era posible con un ejército como el de San Martín y los oficiales, según los documentos y según el análisis de los lugares, no era posible ganarle la guerra. Entonces cuando piensan que Bolívar es el hombre que viene triunfador, porque ya sabían que Bolívar había triunfado en Boyacá, que venía de Carabobo, darle la gran revolcada al León Ibérico en Carabobo, y que hizo una campaña increíble en Pasto y que habían logrado también independizar a Quito. Entonces piensan en que él es el hombre que debe venir y lo solicita. Bolívar envía primero a Sucre en mayo de 1823, envía a Sucre como un diplomático y como un militar al frente de unos 2.000 hombres expertos que eran obedientes y que sabían manejarse en el arte de la guerra, porque ya tenían toda esa experiencia. Pero el Perú para entonces era un nido de serpientes, podemos decir, o un saco de gatos. Allí habían muchísimos intereses, allí nadie obedecía, había un Congreso que daba órdenes había un presidente que habían colocado a José Lamar, le dieron un golpe. La Iglesia tenía mucho poder en su seno, tenía también poder los magistrados de la Universidad Real de San Marcos de Lima, que era una casa de estudios de la más antigua, y por supuesto que un grupo militar peruano de origen. Allí se habían quedado también un grupo de militares argentinos, y todos querían mover la sardina en la brasa. Para Sucre fue muy difícil enfrentar estas situaciones, estar dentro de ese paquete. Se peleó o no lo aceptaron. Hay un general, Andrés de Santa Cruz, que después fue amigo, pero en esos momentos, por ser peruano, él quería manejar todo, no le dio oportunidad, no aceptaba las recomendaciones de Sucre, que era un hombre ya veterano en las lides de la guerra, y ese enfrentamiento dio pie para que una campaña que se inició fracasara. Estoy hablando ya de mayo, junio, julio, agosto de 1823. Entonces, bueno, el Libertador está recibiendo informes desde Guayaquil. A él le escribe Sucre, le escribe un venezolano que estaba ya muy importante, que se llamó Paz Castillo, y otro venezolano que era muy importante, que fue con el batallón Numancia, que se llamó Tomás de Eres. Tomás de Eres era de allá del Orinoco, Paz Castillo era caraqueño. Entonces Bolívar estaba al tanto de las cosas que estaban ocurriendo, y entonces decide ya, cuando le llega el permiso. ¿Por qué el permiso? Porque Bolívar pide permiso al Congreso de Bogotá, porque él era presidente de la Gran República. Él pide permiso para salir de la frontera y le dan el permiso, y entonces es cuando llega a Lima. Entonces entra en Lima. Uno se pone a imaginarse cómo sería aquello. Sería un pacto de arreglos y él estudia la situación. Él analiza los diferentes grupos sociales que hay. Él revisa la cantidad de armas, la cantidad de hombres, y toma una decisión. Dice: me voy a la sierra de inmediato. O sea, se va a la montaña para organizar el ejército con el cual le va a dar la pelea al ejército grande de los españoles. Pero vamos un momento a una pausa en este programa y ya regresamos. Los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora.
cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Por RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma. En RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo. Un conversatorio que nos traslada a los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. Continuamos en este programa Cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García, desde las altas montañas de Trujillo. Estamos hablando de la campaña del sur, de lo que se conoce como la campaña del Perú, en una amplitud como para tener una panorámica de los acontecimientos. Hemos dicho que San Martín se quedó 2 años en el Perú y no dio ni un solo combate, y cuando se fue dejó el poder español establecido intacto. Prácticamente no se había hecho nada. ¿Por qué? Porque los españoles bajaban, amedrentaban y se volvían a ir a la montaña y no había una fuerza, digamos, que le diera la pelea. Bolívar llegó en septiembre, solicitado, llamado. Hay que insistir en esto porque muchos de los detractores dicen que Bolívar fue demetido porque las ambiciones de poder no lo dejaban. No fue así. Bolívar sí quería erradicar el poder español en la América, porque él conocía que si no se le ganaba la pelea a los españoles en el Perú, mañana o pasado mañana vendrían a Caracas de nuevo y estarían en Bogotá avanzando con ejércitos, porque al fin y al cabo deseaban seguir teniendo la vaca amarrada para ordeñar, que ya la habían ordeñado por 300 años, y el poder español era grande. Recordemos que era una potencia para el momento. Entonces Bolívar sabía que de la importancia de ganarle la guerra a los españoles en el Perú. Efectivamente, él llega en septiembre y él se va a la sierra, definitivo, ya empieza a solicitar refuerzos de neogranadinos, de venezolanos, es decir, que para entonces eran colombianos, porque la gran república era Colombia, se llamaba así. Bueno, Santander, el vicepresidente y los congresantes en Bogotá se tardan mucho en enviarlo, pero van enviando hombres que van en buques por Panamá para poder llegar a Guayaquil y después por aguas a los puertos del norte de Perú, donde Bolívar lo está esperando. Hay una primera avanzada sobre Cajamarca. Cajamarca era un centro de poder quechua en los tiempos en los tiempos de Atahualpa. Sabemos que fue en Cajamarca donde Pizarro asesinó vilmente al último emperador inca, Atahualpa. El Libertador va a esas tierras en esos últimos días de 1823 en la organización. Entonces, ya para los analistas hay una gran diferencia entre los dos hombres, Bolívar y San Martín. San Martín era un hombre de pactos, que se quedaba quieto, que no tenía un ejército movible, que aspiraba, que deseaba una monarquía y un pacto con la oligarquía. Bolívar no, Bolívar llega y dice, aquí tiene que haber es una república. Y lo primero que hace es irse a la sierra, porque no se va a quedar alrededor de Lima, en esa maraña de intereses, en ese saco de tigres. Se va a la sierra y todo el mundo, los analistas hoy en día, viendo los documentos, llegamos a la conclusión de que era un estratega definitivamente. ¿Por qué? Porque eso dio frutos, porque no era jugando,
porque es cuando empieza a recibir hombres que vienen de estas tierras nuestras, que van llegando, y se va haciendo un ejército, se va construyendo un ejército desde cero prácticamente. Hay una parte por allí donde el Libertador dice que los peruanos no son buenos, que no son buenos soldados. Hay una parte donde unos batallones argentinos se saltan la talanquera, se van con el enemigo, y el Libertador dice, pero esta gente no, es decir, y hay una parte donde dice también que la guerra la vamos a ganar con hombres de nosotros, es decir, con colombianos. Era una cosa bien difícil a tales distancias pensar en tener un ejército de 10.000, 12.000 hombres que para poder cubrir las muertes y las enfermedades y preparar un ejército en esas condiciones de altitud sobre el nivel del mar, con fríos cordilleranos fuertísimos de nieves perpetuas en la cordillera, lo que se llama la Cordillera Blanca. Y uno sigue el cronograma de esa campaña y es impresionante cómo por los lugares por donde pasan, las enfermedades, las situaciones difíciles, la adaptación de los hombres. Tenían que llegar los soldados a los puertos y los van subiendo cronológicamente, así poco a poco, para que ellos empezaran a adaptar. El Libertador habla de darle muy buena comida, que le tengan víveres, que le tengan alojamientos, pero eran alojamientos de galpones, ellos que se construían con paja para que los soldados durmieran. Y poco a poco, hasta que llegó un momento en ese 1824, ya a mitad de año, que ya Bolívar y Sucre tienen un ejército para darle la pelea, y es cuando ocurre entonces la batalla de Junín, que se da el 6 de agosto de 1824. Vean ustedes, o sea, casi un año después, agosto, septiembre, él había llegado en septiembre, casi un año después, Bolívar ya da el primer golpe. La batalla de Junín se dio en las Pampas, a una altura de unos 4.000 y pico de metros sobre el nivel del mar, en un lugar que hay un lago que se llama el lago de Junín, y bueno, ahí había un pueblo que se llamaba el pueblo de Reyes, porque en honor a los reyes, el Libertador le cambió el nombre, lo puso Junín. Ese pueblo hoy en día esa ciudad se llama Junín, y allí se da una pelea de caballerías. La caballería española era muy, muy buena, eran invictos, eran arrogantes de nuevo, como hay que decirlo 1000 veces, y sin embargo los hombres venezolanos, y eso también hay que decirlo porque eran casi todos venezolanos, llaneros, apureños de Barinas, que fueron desde estas tierras y que tenían experiencia en la lanza y en los caballos con páez. Entonces les aplican esas prácticas de retirarse creyendo que estaban perdiendo, y de momento se le volteaban con las lanzas y no tenían contendor. Allí se da una pelea terrible porque no hay disparos, es puras lanzas y espadas y puñales, y los españoles salen derrotados. Esa fue la batalla más importante. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante la deserción de los españoles era muy grande, perdieron la moral. Los venezolanos, los libertadores, digamos, los hombres de Bolívar y Sucre tenían una moral muy alta, y es cuando empiezan una suerte de persecución que los lleva a las cercanías del Cusco, y después en ese fin de año, ya en diciembre, 9 de diciembre, se da la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho quien la comanda es Sucre. Es un encuentro decisivo en donde está lo mejor y más granado de los generales, incluyendo al virrey del virreinato de los incas, y quien comanda por los patriotas es el comandante, el general Sucre. Allí se llena de gloria definitivamente. Ahí está un hombre muy importante también que se dio
que casi no se nombra, que se llamó Jacinto Lara. Jacinto Lara es determinante porque los días antes ocurre una emboscada en la cual Jacinto Lara prácticamente salva a unos batallones que eran muy importantes. Los españoles creyeron que tenían debilitado al ejército y lo buscan y lo encuentran y pierden la batalla, la batalla de Ayacucho. Entonces, eso ocurre el 9 de diciembre, prácticamente. Bueno, hay una parte donde, en una carta donde Sucre le informa a su jefe, el general Bolívar, y le dice: la guerra se ha terminado, estamos listos. Es la forma de demostrar su orgullo, su grandeza y la diferencia, repito, porque al fin y al cabo es lo que quiero también, que tengamos la diferencia clara de lo que fue el andar, la acción del ejército libertador de Bolívar con el andar y la acción de la expedición de San Martín. Es una cosa que no se puede comparar, porque era aquí una formación de un ejército construido desde el cuidado de los caballos, desde los casquillos para los cascos, desde la alimentación de los hombres, desde la tranquilidad para tratar de contrarrestar tantas dificultades de la intemperie, de los caminos fragosos, el uso de las mulas que estaban adaptadas a las avanzadas, la preparación de los cartuchos, es decir, las armas, el cuidado de las armas, el arreglo, la construcción de lanzas. Bueno, hay una anécdota que dice que necesitaban estaño para hacer alguna soldadura en las armas y que no había estaño. Entonces, que el Libertador, en una posada, en uno de esos pueblos de la sierra, se sentó un día a conversar en una silla, y cuando se levantó se rompió su pantalón con un clavo que tenía la silla en la casa donde estaba, y entonces revisando por qué se le había roto el pantalón, vio el clavo y se acercó al clavo y vio que era estaño, y de inmediato entonces se dio la orden para que rebarataran todas las sillas del pueblo para buscar el estaño que era necesario para las armas y para la preparación de los utensilios. Eran cosas de ese tamaño, cuando el Libertador da órdenes para que alimenten bien a los animales y que no les den tal o cual, que les den alfalfa por la mañana y que le den el maíz necesario por la tarde, y que no los monten a los caballos, porque esa es otra, es increíble, eso como uno como que no lo entiende. La caballería cada hombre tenía dos animales, una mula, que era la de montar para transitar cuando iban de un lugar a otro, y ahí llevaban de cabresto el caballo, que era el animal que usaban o que iban a usar en el momento de que se diera el combate. Cada hombre cuidaba con mucho esmero a sus animales, por supuesto. Entonces, definitivamente el Libertador ya estaba en Lima cuando Sucre le da la batalla en Ayacucho, establece un gobierno. Bolívar era dictador, porque a él lo hicieron dictador. Era la única manera de ganar la guerra, porque una persona que no tuviera la autoridad suficiente para poder maniobrar en ese sistema de corrupción y de compadrazgo que había, era imposible. De allí el decreto ese que uno dice, pero ¿cómo es posible este decreto? Y era porque tocaba. El decreto de enero de 1825, que dice que la pena de muerte para todo aquel que se robe 10 pesos. Hasta por 10 pesos iba al paredón, si fuera comprobado. La Iglesia Católica, que era dueña de fincas grandes, de haciendas, que tenía la plata labrada como reliquias en los templos, la plata que le habían quitado a los indígenas durante toda su vida, que tenían conventos que no cumplían las funciones más que estar allí medrando. Entonces Bolívar dicta decretos para que los conventos sean convertidos en escuelas, para que las haciendas de la iglesia
produzcan recursos para alimentar a la tropa, para que la plata de las iglesias sea vendida y de esos recursos usarlos para la instrucción de los muchachos, de los jóvenes. El Libertador en Trujillo no funda la Universidad de Trujillo, que es una de las más antiguas hoy en día en el Perú. El Libertador dicta decretos para que se acabe el cacicazgo, es decir, un sistema de sufrimiento que existía en los indígenas, porque había un tal cacique que era como el comerciante de los dolores de su pueblo, porque esos caciques vendían el trabajo de sus hermanos, porque esos caciques pactaban con la aristocracia para la explotación de los indígenas. Entonces el Libertador llega y acaba con el cacicazgo y le entrega las tierras a los indígenas y les da protección. Y entonces uno dice, ¿y cómo es esto que hoy en día dicen todo lo contrario? Allá en Perú dicen todo lo contrario, y incluso mucha gente en la Colombia de hoy, en el Ecuador, que Bolívar fue a martirizar, a esclavizar, y que Bolívar andaba matando a la gente, que era un asesino. Eso lo han dicho. Y que, bueno, hay un historiador por allí que decía, no, San Martín era muy bueno, porque fíjese que ahí no hubo muertos. En cambio, cuando llegó Bolívar, fusilaba a cualquiera. Pero es que si no tenía mano dura para enfrentar la situación tan terrible en la que vivía esa gente, pues eso era casi imposible. Entonces es que se embraguetan, como decimos nosotros, se embraguetan en una campaña para ganarla, y la ganan. Posteriormente Bolívar llama al Congreso, se instala el Congreso, ya, porque viene entonces la construcción de la República, vienen los pleitos ahora con los obispos que querían que todo siguiera igual, vienen los pleitos con la universidad que quería que todo siguiera igual, y entonces por supuesto que es un hombre que no lo querían y que hoy en día no lo quieren, porque pues en esos países, en esos mundos todavía están, lamentablemente, siguen dominando los oligarcas el poder, y los militares vendidos a los ricos, a las élites. Eso sigue siendo así dolorosamente. El Libertador más adelante entonces es cuando piensa en que tiene que liberarse las provincias del Alto Perú, que pertenecían a la Argentina, y envía a Sucre, que salga de la frontera, que pase el desaguadero. Sucre va y combate al último militar español que había, lo domina, lo derrota, y entonces llaman a una convención, convocan al pueblo para que se reúna y decidan qué es lo que va a hacer, qué es lo que quieren, si quieren seguir siendo de la Argentina, o si quieren anexarse al Perú, o si quieren ser libres. Y todos los 48 diputados que salieron, estamos entonces en 1825 por julio, se reúnen y deciden que quieren ser una nación independiente. Es así como nace Bolivia. Y no como han dicho que Bolívar quería Bolivia porque él quería ser presidente. Bolívar no quería ser presidente de Bolivia, porque él inmediatamente se vino, él salió del Perú y les dejó todos sus corotos. Entonces cuando Bolívar sale del Perú, se quedan con los cuentos hechos y siguen contándolos como si estuviera de día y es medianoche. ¿Por qué? Porque el fanatismo y los intereses mercantilistas de la oligarquía siempre se han impuesto, porque han tenido los periódicos, porque siempre han sido gobernantes. Lamentablemente el pueblo fue vencido, el pueblo fue traicionado. La república que soñó el Libertador para el Perú no se estableció. Una vez que Bolívar se vino y salió Sucre, a Sucre le hicieron un atentado y le dieron un tiro en un brazo que no se murió, no, o sea, era para matarlo. Y cuando salió Sucre, ellos se convirtieron en enemigos. El Perú tuvo una guerra con Colombia por territorios, porque ellos sí venían a invadir territorios, ellos vinieron a invadir territorios. El ejército del Libertador salió para dar libertad.
los hombres nuestros que fueron y regresaron, muchos regresaron, para glorias nuestras y para tanto orgullo. Bueno, mis amigos, estos programas de aclaratorias es interesante porque hay mucho cuento, hay mucho pillo, entonces siguen metiéndonos mentiras. Los documentos hablan y el documento mata cuentos. Bueno, les dejo mi número, si me escriben les respondo. 0414-7484-364. Ubaldo García. Quiero saludar a la dirección de la emisora, mi amigo Simón Arrechider. Y bueno, estaremos en contacto, será en otro programa más, Cabalgando hacia Carabobo, por Radio Nacional de Venezuela. Saludos. En el sistema RRB Informativa 91.1 FM, multiplataforma, Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy.